muchos, tener una tarjeta de crédito se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Pese a que es uno de los plásticos más utilizados en todo el mundo, todavía no se ha logrado el dominio de las habilidades financieras que nos permiten utilizar este plástico a nuestro favor. Las tarjetas de crédito son como una herramienta, sostiene la economista Gloria Ayala Persson. Eso sí, es una herramienta que hay que saber cómo utilizarla. Sus ventajas son varias, tiene aceptación internacional, es mucho más segura que llevar dinero en efectivo y es similar a tener un crédito aprobado en nuestro bolsillo, pero sin muchos trámites. La tarjeta de crédito es una herramienta que es básicamente la libreta de almacén. Sea chico, ahora es un plástico chiquitito que tenés en tu billetera. El almacén de la esquina literalmente está en todo el mundo, pero no cambió la parte de que hay que pagar la cuenta a fin de mes. El desarrollo de los medios electrónicos de pago en Paraguay ha ido en aumento en los últimos años. Según la Superintendencia de Bancos, en el país existen más de 1 millón de tarjetas de créditos en circulación. Para muchos tener una tarjeta de crédito es un verdadero dolor de cabeza, pero adivinen qué, especialistas recomiendan tener inclusive hasta 3 tarjetas de crédito. ¿Por qué? Te contamos a continuación. La primera es para todo lo que sean débitos automáticos. Es una excelente forma de poder planificar nuestros pagos. Segunda tarjeta o segunda manera de uso, para todos los gastos habituales. Supermercado, farmacia, combustible, todos los meses tenemos esos gastos. Entonces siempre la misma tarjeta. Tercera forma de usar la tarjeta o tercera tarjeta es para todos aquellos gastos, llamémosle imprevistos. Tengo que comprar algo en cuotas. Me conviene quizás utilizar mi tarjeta. ¿Por qué? Porque a lo mejor se trata de cuotas sin intereses, a lo mejor tengo descuentos con esa compra. Ante la inmensa cantidad de ofertas que existen en el mercado, Ayala Persson recomienda prudencia, ya que si no estaba presupuestado, la compra termina siendo antes que beneficioso un gasto mayor. Aprovechar la promoción no es salir de mi presupuesto a hacer una compra que no estaba presupuestada. Me voy a comer al shopping y después veo una promoción que dice 30% de descuento en botas y nosotras las mujeres así ya volamos para comprar. No, ese no es un descuento del 30%, es un gasto del 70% que yo no tenía presupuestado. Entre los consejos de esta profesional figura la necesidad de considerar las fechas que aparecen en el extracto: facturación, periodo de gracia, periodo de pago, fecha de corte, fecha de vencimiento y por último, esta especialista recomienda nunca pagar solo el mínimo. Muy bien, excelente informe.